Hoy vamos a desmitificar esta receta que parece súper difícil, pero es bien fácil. Vamos a empezar agregando 150 mililitros de agua, 300 gramos de harina de trigo y una cucharadita de sal. Estos son los ingredientes de nuestra masa. Estoy segura de que ustedes ya han comprado esta masa hecha, pero después de que aprendan, van a ver que es súper fácil y baratito de hacer. Después de incorporar toda el agua en la harina, ahora ponla en la mesa y empieza a amasar nuestra masa ligeramente. Si se está pegando un poquito, ponle un poco más de harina. Cuando se esté poniendo más lisa, alcanzamos el punto de nuestra masa. Agarra plástico film, envuelve nuestra masa y déjala reposando en el refrigerador por 1 hora hasta que sientas que se está poniendo bien firme. Hora de preparar el relleno. Empieza cortando un manojo de cebollín y ponlo en un recipiente. Media zanahoria rallada. Poro bien picado. Y ahora, 300 gramos de carne de cerdo. Para que sea más práctico, pídele a tu amigo carnicero que muela la carne de cerdo. Agrega salsa de soya. Un poquito de aceite de ajonjolí tostado. Pimienta negra. Una pizca de azúcar. Y para finalizar, una pizca de sal. Mezcla bien todos nuestros ingredientes para tener un relleno bien delicioso. Para darle un toque especial, agrega sake. Si quieres, puede ser también vinagre de arroz o mirin. Todo listo por aquí. Vamos a regresar a nuestra masa. Mira, nuestra masa está bien lisita y bien bonita. Corta la masa, agarra un rodillo y empieza a estirar. Es bien fácil. Del centro hacia los lados, gírala y estírala del centro a los lados. La masa estirada no debe quedar muy delgada, ni muy gruesa. Si tienes cortadores o moldes, será mucho más fácil. En este caso, voy a usar vasos. Pasa el vaso por harina. Presiona bien. Corta y saldrá bien redondito. Pon el relleno en el centro de nuestra masa. Pellizca un poco arriba. Moja el dedo en un poquito de agua y pásalo por los bordes de la masa para que pegue. Usando un poco las uñas, dobla la masa para pegar todo el borde. Hice todos estos. Ahora es hora de freír. En un sartén, agrega un poco de aceite y un poco de aceite de ajonjolí. Empieza a acomodarlos en fila, poniendo uno por uno. Espera a que se doren por abajo. En cuanto hagan esta costrita, agrega un poco de agua, tapa y deja que se cuezan bien. Para cerrar con broche de oro, vamos a hacer una salsita. Tengo aquí cebollín picado, chile, 3 cucharadas de salsa de soya, aceite de ajonjolí tostado, pimienta negra, un poquito de vinagre y un chorrito de sake. Mezcla bien. Vamos a regresar a nuestro sartén. Mira qué bonito. Para saber el punto de cocción, estará un poco translúcido, con ese aspecto como mojadito. Vamos a voltearlo. Deséenme suerte. Mira, qué maravilla. Me encanta lo doradito. Le da un toque crujiente y sabor. Acomodémoslos y pongamos la salsita en su huequito reservado. De una cosa estoy segura. Después de que prueben esta delicia, van a tener un espacio en su corazón para esta receta oriental. Si preparan esta receta, no olviden etiquetar a Food Makers para que podamos ver cómo les quedó.